Es joven, es rico y ha estado desenterrando millones en oro en la televisión nacional. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre Parker Schnabel? Desde hechos impactantes detrás de escena hasta luchas personales que no creerás. Este video profundiza en el lado de Parker que la mayoría de los fanáticos nunca llegan a ver. Pero antes de profundizar, dime esto, ¿crees que Parker lo habría logrado sin las cámaras siguiéndolo? Escriba un para sí o 0 para no en los comentarios. Tengo curiosidad por ver qué piensan todos ustedes. Muy bien, saltemos a la mina de oro de datos sobre Parker Schnabel que podrían sorprenderte. Un viaje de fiebre del oro. Te sorprenderá el camino de Parker Schnabel desde vivir en el sofá de un amigo hasta ser dueño de una mina de oro de $15 millones. A la edad de 24 años ya había ganado $13 millones en oro. Ahora conduce automóviles que valen más que las casas de la mayoría de las personas y paga a sus empleados más que los médicos en un año. Pero esto es lo que no se puede ver con las cámaras de la fiebre del oro, los coches extravagantes, las locas excursiones a Las Vegas y la verdadera razón por la que su novia rompió con él. Parker Schnabel no era un niño típico. La primera vez que trabajó con maquinaria pesada tenía 5 años. Eso ocurrió en Hans, Alaska, en la mina de su abuelo. No era un patio de recreo y se conocía como Big Nugget Man. Parker no solo estaba viendo lo que era una mina de oro realmente operativa. John Schnabel, su abuelo, era un defensor de la enseñanza con el ejemplo. Por lo tanto, Parker estaba aprendiendo a manejar camiones reales en lugar de camiones de juguete, mientras otros niños todavía aprendían a utilizar ruedas auxiliares. Él se sentaba al volante de cargadoras y topadoras. Todo fue moldeado por ese temprano encuentro. En la pequeña ciudad de Hans viven unas 700 personas. La vida allí es difícil y todo es salvaje. Los veranos son breves y los inviernos largos. Reparas las cosas por tu cuenta si se rompen. Parker aprendió a trabajar duro, pensar rápido y mantener la concentración al crecer en ese entorno. La pereza no era una gran opción. Parker estaba aprendiendo a mover tierra, guiar a los trabajadores y comprender el valor del oro mientras otros niños jugaban videojuegos. Las cosas empezaron a cambiar cuando Parker tenía 16 años. La condición de su abuelo se estaba deteriorando. En John Schnabel había más que familia. En la industria minera, fue una leyenda y un mentor. Cuando John murió el 18 de marzo de 2016, a la edad de 96 años, Parker tuvo que soportar toda la carga de la empresa familiar. Ahora tenía el control total de la mina Big Nugget, donde anteriormente había ayudado en su operación. Fue un momento sentimental. Ya era bastante difícil perder a su abuelo. Se hizo mucho más difícil hacerse cargo de toda la organización a una edad tan temprana. Parker, sin embargo, no se rindió, asumió el mando y se aseguró de que la mina sobreviviera. Entonces todos quedaron desconcertados por una elección. Parker decidió comprar equipos de minería con su dinero total para educación de $663,000 en lugar de asistir a la universidad. No fue una suposición. Fue una acción bien planificada. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo porque creía en lo que hacía. Pudo aumentar sus operaciones, aumentar la productividad y extraer más oro que nunca gracias a esa financiación. Aunque fue arriesgado, tuvo éxito. Esa inversión eventualmente creció a millones. Cuando Parker Schnabel apareció por primera vez ante las cámaras, tenía solo 16 años. Era anónimo, tranquilo y juvenil. Los productores de Gold Rush lo consideraron inadecuado. No estaban seguros. No parecía el tipo de historia que podría sostener una temporada entera, un adolescente a cargo de un equipo minero. Luego, sin embargo, lo presenciaron en acción. Parker se crió en la mina Big Nugget de Alaska. Desde que empezó a caminar, su abuelo, John Schnabel, le había enseñado todo. Era más que un niño con un apellido conocido, era un operador hábil. Pudo explicar la estrategia, era consciente de los peligros. La tripulación lo observó demostrar cómo operar una mina de arriba a abajo durante su prueba inicial. Sin guión, sin tutoría, simplemente sabiduría pura. Habían visto más adultos que eso. El hecho de que manejara el equipo con tanta naturalidad fue lo que realmente hizo que las cosas avanzaran. Usó manos tranquilas para operar maquinaria pesada a la edad de 16 años. Entendió la función de cada componente, cuándo reemplazarlo, cómo utilizarlo y los posibles problemas. No estaba especulando, estaba en el trabajo. Los libros no enseñan ese tipo de competencia. Es el resultado de años pasados en el suelo, arriesgándose. Los productores lo contrataron. Esa apuesta dio buenos resultados. Parker negoció un precio de $25,000
$10 por episodio cuando se unió inicialmente. Era una cifra sorprendente para alguien tan joven. Sin embargo, no solo estaba perdiendo el tiempo frente a la pantalla, estaba a cargo de las operaciones reales. Millones de personas podrían salvarse o perderse como resultado de sus juicios. El valor de Parker aumentó rápidamente a medida que el programa se expandió y el público vio su viaje. Con el tiempo ganó hasta $100,000 por cada espectáculo. Parker no empezó a vivir como una estrella a pesar de esas cifras. No compró casas grandes ni automóviles lujosos. Viajó con su equipo. Fue a cazar y gastó su dinero en la gente de su entorno inmediato. Preferiría gastar dinero en recuerdos que en posesiones materiales, afirmó una vez. Era único por su actitud. En los reality shows, estaba castigado de cierta manera. No fue una tarea fácil. Cada temporada de Gold Rush requirió meses para filmarse. Filmar, editar y planificar formaban parte de ese cronograma. Parker tuvo que pasar la mayor parte de su tiempo bajo presión, en locaciones y frente a la cámara. La fiebre del oro y su impacto. Parker estaba a cargo de las actividades mineras a gran escala en el centro del Yukón, mientras que la mayoría de los adolescentes estaban preocupados por sus estudios o deportes. Cuando Parker Schnabel logró uno de los lances de oro más notables de la minería contemporánea, tenía poco más de 20 años. Tuvo lugar en Klondike, una región famosa por su duro clima, terreno accidentado y riqueza. Encontrarlo nunca es sencillo. Parker y su equipo pudieron extraer 1,029 onzas de oro en una sola temporada. En ese momento, esa cantidad de oro valía más de $1,7 millones. Fue más que una simple victoria personal para un hombre de su época. Alteró su reputación en toda la industria minera. Ese botín no fue una coincidencia. Había que planificar cada paso que daba Parker. Bajo el estricto cronograma de una breve temporada minera, dirigía un gran personal, operaba plantas de lavado y mantenía la maquinaria en funcionamiento constantemente. Mantuvo las cosas en marcha, incluso si era agotador. Muchas personas se sienten destrozadas por ese tipo de tensión. Parker dio la impresión de que pertenecía allí, dominó, no solo se las arregló. El momento fue lo que dio a la ocasión un impacto aún mayor. La mayoría de las personas de su edad intentaban conseguir su primer trabajo o estaban sentadas en las aulas de la universidad. Al sacar más de $1 millón de la tierra, Parker se quedó afuera. No era simplemente oro lo que contenía ese botín de 1,029 onzas. Conocía el país, el peligro y la rutina mejor que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Y eso era prueba de ello. Este logro resultó ser fundamental. Mucho dinero no fue el único factor. Estableció a Parker como un actor clave en la fiebre del oro y demostró que era más que simplemente afortunado. Los espectadores comenzaron a percibirlo como algo más que un simple joven empuñando una pala. Estaba empezando a jugar en serio. En ese momento estaba decidido a tomar un nuevo rumbo, y esa temporada sirvió como base para todo lo que siguió. Incluso los mineros más experimentados quedaron desconcertados por la decisión de Parker años después. Dominion Creek le costó $15 millones. Tenía solo 28 años en ese momento, con hasta $200 millones en oro bajo tierra. Dominion era conocida por su enorme potencial. Pero también hubo riesgos importantes involucrados. Parker necesitaba extraer 10,000 onzas cada temporada durante 6 años para alcanzar el punto de equilibrio. Todo lo que puso en el trato se perdería si no alcanzara esa cifra. Las cosas no salieron según lo planeado. Su tripulación solo extrajo 135 onzas en las primeras 4 semanas. Fueron frenados por el terreno helado. El equipo empezó a funcionar mal. Se sentía como si todo lo que podía salir mal les llegara al mismo tiempo. Parker no se retiró. Para ayudar en la recuperación de oro, modificó su enfoque. Importó equipos más avanzados e incluso gastó $540,000 en nuevas bombas de agua que podían fluir 76 galones por minuto. Persistió a pesar del riesgo que implicaba cada paso. Estuvo bien representado en el comercio de Dominion. No buscaba victorias rápidas. Estaba creando algo duradero. Creía en la recompensa a largo plazo y veía más allá de las pérdidas inmediatas. La mayoría se habría retirado. A pesar de los mejores esfuerzos de Parker, la presión persistió. Las circunstancias en Dominion Creek eran difíciles a principios de 2025. Los costos continuaron aumentando y las cifras no estaban resultando como él esperaba. Por lo tanto, Parker hizo otra transferencia en febrero, que era la mitad de la temporada. Por $2,5 millones, compró Gold Run y Sulphur Creek, 2 reclamaciones adicionales.
Fue audaz, peligroso e inesperado. Estas afirmaciones no fueron elegidas al azar, tenían un pasado. A pesar de haber sido explotadas durante más de un siglo, Gold Run y Sulphur Creek todavía contenían oro macizo. Los trabajadores extrajeron 141,65 onzas de uno de los cortes en Sulphur Creek después de solo 2 días de extracción. No habían visto un resultado así en toda la temporada. El estado de ánimo empezó a cambiar. Tomar esta decisión no fue sencillo. Se necesita mucho trabajo para mover plantas y equipos de lavado a lo largo de 40 kilómetros de terreno accidentado. La tripulación estaba dividida. Algunos lo consideraron brillante. A otros les preocupaba que Parker estuviera acumulando más deudas. Sin embargo, mantuvo la compostura. Dijo que ya había aceptado la deuda y que estaba dispuesto a aceptar más comentarios, ya fueran elogios o remordimientos. Una de las escenas más dramáticas de la temporada 15 de Gold Rush fue la adquisición. Demostró que Parker no había dejado de correr riesgos. No retrocedió incluso cuando parecía que todo se estaba derrumbando. Se intensificó. Su acción recordó a todos en la audiencia que no tuvo éxito siendo cauteloso. Fue el resultado de tener que tomar decisiones difíciles y aceptar las consecuencias. Si Parker no hubiera logrado antes algo que la mayoría de los mineros solo podían imaginar, nada de esto sería tan extraordinario. Había extraído de la tierra más de $13 millones en oro cuando cumplió 24 años. Una cifra así es poco común. El viaje de Parker Schnabel hacia la fiebre del oro del Klondike. A esa edad la mayoría de las personas inician su profesión. Parker ya tenía uno en marcha. Su viaje comenzó en la gran mina de pepitas de Alaska de su abuelo. Aprendió rápidamente y, a la edad de 18 años, tomó una gran decisión. Le arrendó un terreno a Tony Beats en Klondike utilizando los fondos que debían gastarse en la matrícula. Todo su futuro fue moldeado por esa única acción. Comenzó a administrar su propio sitio, reunió a su propio personal y aprendió todo lo que pudo sobre el trabajo, la geología, las herramientas y el liderazgo. No gastó su dinero en casas lujosas o automóviles lujosos como lo hacen otros jóvenes multimillonarios. Más bien, lo devolvió a su negocio. Se concentró en el crecimiento a largo plazo. Se expandió a nuevas áreas y compró mejores equipos. Se esforzó por mejorar cada temporada. Pudo mantenerse a la cabeza gracias a su concentración. A la edad de 18 años, Parker Schnabel dejó la gran mina de pepitas que su familia tenía en Alaska y se dirigió al Klondike. Comenzó un negocio minero utilizando los fondos de su universidad en lugar de utilizarlos para asistir a clases. Tony Beats fue la primera persona a la que acudió. Tony ya era muy conocido en la industria minera en ese momento. Tony tenía lo que Parker necesitaba y Parker necesitaba terreno para el mío. Llegaron a un acuerdo, que fue la primera acción importante de Parker como minero autónomo. Sin embargo, el trato tuvo un costo. Tony aprovechó al máximo la juventud y la falta de experiencia de Parker. A primera vista, el acuerdo de regalías era sencillo, 15% sobre las primeras 500 onzas. Sin embargo, hubo un aumento del 5% por cada 500 onzas adicionales. A Parker se le pagó el 25% cuando alcanzó las 6,000 onzas. Solo en la octava temporada, cuando tuvo que dejar de extraer 6,000 onzas para evitar la quiebra, se dio cuenta de lo terrible que era el acuerdo. Parker dejó en claro lo mal que habían ido las cosas en la novena temporada. Le damos a Tony Beats casi $2 millones por 8,000 onzas. Añadió, para ser honesto, estaría arruinado si hiciera eso. Tony se negó a ceder cuando Parker intentó renegociar. Parker se vio obligado a ser inventivo por el rechazo. Ideó un plan para recalcular el recuento de regalías. Su equipo cambiaría las plantas de lavado una vez que se acercaran al umbral de 500 onzas. Tony no podría seguir el total en línea recta de esa manera, aunque fue un defecto, fue efectivo. Entonces llegó el día en que su conflicto silencioso estalló en un conflicto a gran escala. Tony descubrió que Parker había estado transfiriendo terreno de otro reclamo a través de la propiedad de Tony para evitar pagos de regalías más altos. Esta revelación ocurrió en marzo de 2017, durante la octava temporada, tan pronto como Tony se dio cuenta de que los camiones de piedra estaban maniobrando en su jardín. Rápidamente apagó todo. Frente a las cámaras, se adentró en la operación de Parker y se dejó llevar por su comportamiento destructivo. Tony se enfureció contigo, diciendo que habías estado merodeando por el patio con camiones de piedras durante toda la semana. El contrato estipula que durante el tiempo que usted nos alquile el terreno, solo podrá extraer esa forma particular de material.
Parker no se retiró de su posición. Para exponer la codicia de Tony, lo atacó. Este año recibirás más de $1 millón. Simplemente relájate y gana dinero. Eso es todo lo que se requiere de ti. La declaración de Tony de que eso no era suficiente hizo que Parker perdiera la calma. Si ese es el caso, puedes patearte a ti mismo. Fue por esa frase que su disputa se convirtió en una de las más acaloradas en la historia de la fiebre del oro. Aunque su competencia iba en aumento, su conexión siguió desarrollándose. Durante la cuarta temporada, Tony había servido de guía para Parker, pero para el año 20 a 25, había reconocido a Parker como un peligro en toda regla. Tony arrendó a Parker una parte de su reclamo de Indian River en el episodio inaugural de la 13ª temporada, pero era solo la parte que Parker no quería. A pesar de que fue un pequeño gesto de respeto, también fue estratégico. Tony no felicitó a Parker de manera directa. En público, se burló del método de operación de Parker. Después de presenciar el intento de Parker de operar 3 plantas de lavado al mismo tiempo el 28 de enero de 20 a 25, llegó a la conclusión de que Parker estaba asumiendo más de lo que podía manejar. Además, reprendió a Parker por centrarse en objetivos a corto plazo, afirmando que esto sería perjudicial para él a largo plazo. Además, no estaba del todo equivocado. Mientras Parker intentaba hacer despegar Dominion Creek, ya tenía una deuda de 2,5 millones a principios del año 20 a 25. Esto fue solo 9 semanas después de iniciada la temporada. Sin embargo, en privado, Tony pudo ver lo que estaba haciendo Parker. Se dice que informó a su hijo Kevin que las tasas de recuperación de oro de Parker eran algo de lo que aprender y no algo de lo que burlarse, según expertos de la industria. Ni siquiera Tony desconocía el talento del niño. Hay más en la historia de Parker Schnabel y Tad Hoffman que una simple pelea entre ellos. Las aspiraciones, el orgullo y un punto de vista totalmente divergente sobre cómo gestionar una mina de oro están en desacuerdo en esta situación. Comenzó con una transacción que debería haber sido sencilla, pero terminó siendo algo que tuvo un impacto significativo en el curso de la fiebre del oro. Durante el momento más dramático del espectáculo, Parker le compró a Tad una planta de lavado. En ese momento, el precio rondaba los $46,000 por 700 gramos de oro, que era el precio. Al vender lo que vio como una pieza de equipo que no tenía ningún valor para él, Todd creyó que había ejecutado con éxito una maniobra estratégica. Ahora, sin embargo, Parker tenía otras intenciones. Pudo hacerlo funcionar. En el curso de su negocio de oro, esa misma planta de lavado se convirtió en un componente esencial. El hecho de que pudiera lograr el éxito a partir de algo que se consideraba basura fue un duro golpe para Tad, quien había estado subestimando a Parker desde el principio. Esta ocasión fue más que dolorosa. Los desacuerdos de Tad Hoffman con Parker sobre la fiebre del oro aumentó la distancia que los separaba. Parker empezó a levantarse. La condición de Tad se estaba deteriorando. Todd tampoco fue un participante silencioso. Acusó a Parker de ser grosero, especialmente con el personal que era mucho mayor. Durante las entrevistas, Todd señaló que era difícil presenciar cómo alguien tan joven despedía a miembros más experimentados del equipo. Cuando se trataba de otros que habían estado en la industria durante un periodo de tiempo significativamente más largo, describió a Parker como engreído e imprudente. Tampoco se trataba solo de un problema laboral. La disputa se extendió a lo largo de varias generaciones. La encarnación tanto de la tradición como de la experiencia fue Tad. Parker encarnó tanto la transformación como el logro. Su dinámica provocó que la audiencia se dividiera. Algunas personas apoyaron a Tad porque creían en el respeto y la lealtad. Otros elogiaron la capacidad de Parker para permanecer concentrado y lograr resultados independientemente de las circunstancias. No fueron solo palabras las que estuvieron involucradas. En muchas ocasiones estalló la hostilidad que existía entre sus equipos. En el set, estallaron peleas genuinas. El tipo de confrontaciones físicas totales. Estos no fueron producidos por el dramatismo. En verdad, existieron. Un desacuerdo que inicialmente fue sobre los rendimientos mineros se convirtió en una pelea entre los miembros del equipo en un momento dado. Se hicieron varias denuncias, incluidos sabotajes y peleas a gritos. La situación se volvió tan grave que el equipo de producción tuvo que intervenir para evitar que todo se desintegrara por completo. Tampoco fue simplemente vergonzoso verlo. Te causó daño. Nuestra moral se desplomó. El público se dio cuenta de la creciente tensión y comenzó a especular sobre si el acto podría continuar de esta manera o no. Para el año 20 a 18, las cosas habían llegado a un punto sin retorno. Al final,
Todd Hoffman abandonó el programa. Su dimisión no solo estuvo motivada por preocupaciones comerciales. Desde hacía algún tiempo, su procedimiento venía experimentando dificultades. Las ganancias no fueron muy altas. Por otro lado, Parker lograba consistentemente estadísticas récord durante el transcurso de cada temporada. Habría sido difícil pasar por alto el parecido. Parker siempre fue utilizado como punto de referencia para Todd, y la tensión a la que estaba sometido finalmente pasó factura. En el transcurso de las entrevistas realizadas tras su partida, Todd afirmó que el ambiente venenoso fue un factor importante en su elección. Sumado a esto, afirmó que los reality shows estaban teniendo un impacto tanto en su vida personal como en su estado de ánimo. Ahora ya no valía la pena el esfuerzo, a pesar de que finalmente regresó con un nuevo programa llamado Hoffman Family Gold. Su salida de Gold Rush marcó la conclusión de una de las rivalidades más feroces en la historia de los reality shows. Durante el tiempo que Parker Schnabel estuvo alejado de las minas, se fue desarrollando su propia historia. Ashley Young fue la persona que conoció en 2016. Mientras estaba en Australia, era imposible que el duro entorno de la industria minera apagara el brillante entusiasmo que llevaba consigo como enfermera veterinaria. Permanecieron juntos durante un periodo de 2 años cuando Parker le extendió una invitación para que lo acompañara al Klondike. No era cierto que ella fuera solo una sombra, era en la sala dorada donde trabajaba. Ella fue de gran ayuda para el equipo. Parker llegó a decir en una entrevista con Maxim en 2017 que Ashley no recibió mucho crédito por lo genial que fue ese verano, pero a pesar de todos sus logros, no pudieron mantener su conexión. Parker reveló algo que no hacía muy a menudo en el último episodio de la 8ª temporada, después de haber adquirido con éxito 400 onzas de oro valoradas en más de $10 millones. Se refirió al momento en que rompió con Ashley como uno de sus fracasos más importantes. En su declaración afirmó que no la hizo una prioridad y que ella merecía más. Ashley nunca ha hablado de ello en público. Después de su regreso a Australia, eliminó meticulosamente todo rastro de Parker de sus cuentas de redes sociales. Durante ese periodo de silencio, el dolor de Parker se hizo aún más evidente. Luego de un tiempo, el 13 de agosto de 2018, los seguidores se dieron cuenta de algo digno de mención. Relaciones y especulaciones de Parker. Sheena Kao, una profesional de la televisión británica, apareció en una fotografía que Parker hizo pública. Fue empleada de Knickerbocker Glory TV, una empresa que estaba muy involucrada en la creación de reality shows. Debido a que la foto era personal, la gente empezó a hacer suposiciones de inmediato. ¿Era esta la novia más nueva que tuvo? Siendo la fecha apenas unos meses después de la separación de Ashley, la situación se volvió aún más dudosa. Sin embargo, no hubo confirmación por parte de ninguno de ellos. El hecho de que Sheena tuviera experiencia previa en el campo parecía una buena opción para alguien que llevaba una forma de vida tan poco convencional. En el año 2024, Parker incluso había declarado a la revista People que cuando tuviera que explicar lo que hizo, podría parecer como si perteneciera a algún tipo de sociedad distópica o psicótica. Sin embargo, para 2019, se reveló que Sheena ya tenía pareja, lo que puso fin a las especulaciones que habían estado circulando. Después de eso, llegó Taylor Mahoney. Durante la 4ª temporada de Gold Rush, Parker's Trial, que se emitió en el año 2020, Parker formó una sociedad con un buscador de oro australiano que era de 4ª generación. Cada uno de ellos tenía la misma edad. Ambos tienen una larga trayectoria de participación en la industria minera del oro. Su química fue inmediatamente evidente entre ellos. Los fanáticos tomaron nota. Hubo un aumento en las redes sociales. Hubo muchas hipótesis en Reddit, a lo largo de cada uno de los 9 episodios. Los espectadores prestaron gran atención, esperando indicios de que se estaba desarrollando una relación romántica. Ningún episodio del programa evitó abordar el concepto. Su colaboración y la pasión que tenían quedaron a la vista en el montaje. Por otro lado, si hubo algo que ocurrió detrás de escena, nunca se mostró en pantalla. No hubo beso capturado, ni pruebas, solo respeto mutuo y excelente televisión. Esto contrasta con la situación de Ashley. Los fanáticos se preguntaron si Taylor continuaría desempeñando un papel importante en la narrativa de Parker una vez que comprara un reclamo en Australia. En los años 2023 y 2024 no se ha realizado ningún anuncio formal, aunque las especulaciones de una relación sentimental no han sido acalladas. Ninguna ha confirmado nada. No se puede negar que se complementan muy bien. Durante la producción de Parker's Trial en Papúa Nueva Guinea en 2018, las cosas se pusieron tensas entre Parker y su camarógrafo.
James LaBelle. Esto ocurrió durante la duración del rodaje. Al principio tuvieron una relación de trabajo productiva, pero la tensión creativa aumentó rápidamente. Cuando LaBelle insistió en registrar un peligroso cruce de río el 12 de julio, las cosas fueron de mal en peor. Parker intentó retroceder, pero LaBelle continuó deslizándose. Después de eso, hubo una pelea a gritos que duró más de 3 horas después de que comenzó. Sus gritos fueron audibles para los miembros de la tripulación desde una distancia de más de 100 metros. Al concluir, Parker dio a entender que se retiraría de todo el esfuerzo. Se requirió que los funcionarios del descubrimiento intervinieran. LaBelle fue retirada del rodaje el 15 de julio, solo 3 días después de la fecha programada. En ese momento, solo se había rodado el 60% del video previsto. Discovery gastó un total de alrededor de $380,000 como resultado de las modificaciones que se realizaron en la producción. Sin embargo, la devastación no terminó ahí. Una demanda por incumplimiento de contrato fue presentada por LaBelle contra RoTV, firma que se encargó de producir la serie. El pasado 3 de septiembre, en febrero de 2019, la demanda se resolvió fuera de los tribunales, pero Parker y LaBelle nunca volvieron a comunicarse. Después de unos meses, Parker volvió a aparecer en las noticias, pero esta vez por una razón mucho menos dramática. El policía Michael Ingram tomó la decisión de detenerlo en la autopista Hans en Alaska el 17 de marzo de 2019, alrededor de las 2:15 de la tarde, en una zona de 55 millas por hora. Había estado conduciendo su Ford F-150 a 18 a 64 millas por hora, solo de 4 a 9 millas por encima del límite de velocidad aceptable. Con el número de citación AK1903275, se le emitió una multa que costó $60. En una situación normal, esto se habría pasado por alto. Sin embargo, Parker no pareció responder a la multa. La advertencia fue dada por el tribunal el 12 de abril. Las luchas de Parker y la estabilidad financiera durante la fiebre del oro. El 6 de mayo, finalmente presentó una declaración de no contestación. Hubo una rápida distribución de la noticia una vez que TMZ la recogió el 12 de mayo. Hubo un tuit que se volvió viral que hacía una broma sobre cómo Parker podría haber pagado la tarifa con el cambio de bolsillo de sus pantalones dorados. El problema no era la multa en sí, más bien, fue la respuesta, en cuanto a su nivel de responsabilidad. Algunos de sus admiradores empezaron a tener dudas. Después de eso, llegó el año 2024. Existía la idea de que sería simplemente otra temporada de la fiebre del oro. No solo eso, sino que casi lo rompe. Durante el rodaje de la 15ª temporada, Parker se enfrentó a una serie de desgracias que lo dejaron al borde de la quiebra. Durante el 12 de junio, hubo un mal funcionamiento importante de la maquinaria en el reclamo de Dominion Creek. Se calculó que la pérdida relacionada con la posible recuperación de oro fue de $2,3 millones. Poco después, problemas para obtener los permisos obligaron a un cierre que se prolongó durante 17 días. Este retraso resultó en $1,5 millones adicionales en costos administrativos y de productividad perdidos. Para el 3 de agosto, las reservas financieras de Parker habían disminuido a $78,000, lo que era suficiente para mantener la empresa en funcionamiento durante una semana. Poner su Chevrolet Ballard de 19 a 57 como garantía fue un intento desesperado por su parte. El abuelo de Parker había fallecido y el automóvil era una de sus pertenencias más preciadas. Había estado en su familia durante generaciones. Después de recibir $115,000, utilizó el dinero para cubrir la nómina. El 28 de agosto convocó una reunión de emergencia con su equipo ya que la situación se había vuelto extremadamente peligrosa. Hizo posible que se fueran sin incurrir en consecuencias. Quedaron 3 miembros importantes del equipo. Uno de ellos Mitch Blaschke. Las 2 semanas que trabajaron sin compensación las dedicaron a ayudar a Parker en su recuperación. Finalmente lograron una lucrativa corrida salarial el 7 de septiembre, lo que resultó en la distribución de 872 onzas de oro en una sola semana. Aproximadamente $3,5 millones fue su valor. Como resultado, toda la operación se salvó. Una parte importante de esto fue capturada en video, pero solo algunos de los momentos se utilizaron en la presentación. Se determinó que la historia completa era demasiado poderosa para transmitirla. Parker sigue viviendo su vida con un sorprendente nivel de autocontrol, a pesar de todo lo sucedido. La escala de sus actividades mineras es enorme. Solo durante la 14ª temporada, su equipo recaudó un total de $24 millones.
Se ha afirmado que recibe alrededor de $100,000 por cada episodio, lo que equivale aproximadamente a 2 millones por cada temporada. A pesar de esto, no gasta tanto como lo haría alguien con ese tipo de dinero. Parker ha dicho en entrevistas que ni siquiera posee una residencia ubicada fuera de su sitio minero. Según algunos relatos, en un momento estaba durmiendo en el sofá de un amigo en Los Ángeles. Sin embargo, otros relatos describen una narrativa diferente. Hay muchos que afirman que es propietario de numerosas propiedades, una de las cuales es una propiedad en Hans, Alaska, también conocida como Yukon. Durante el transcurso de una cotización, su residencia en Alaska fue anunciada como una casa de 2,000 pies cuadrados que incluía 3 dormitorios y 2 baños. Otra fuente informó que pagó más de $950,000 por la mansión de sus sueños. Además de esto, se cree que es uno de los terratenientes más importantes de la región de Klondike. Una parte de sus riquezas se exhibe en los automóviles que posee. Algunos de los vehículos que tiene incluyen una Chevrolet Silverado modificada, un Jeep Wrangler para excursiones todoterreno, un Mercedes-Benz G-Wagon desarrollado para viajes difíciles, un Ford Raptor personalizado con detalles en negro y rojo y muchos vehículos todoterreno que se encuentran dispersos por sus sitios mineros. Sin embargo, a pesar de todo ello, sostiene que no le interesan gastos extravagantes. Afirmó que no gasta una cantidad significativa de dinero en artículos materiales. Sin embargo, está más interesado en las experiencias. Organiza vacaciones para sus trabajadores anualmente. La casa la han hecho ellos. Su viaje a Las Vegas duró 3 días. Hubo un día en que llevó a su padre a un juego de serie mundial. Durante el año 2023 viajó por Londres por un periodo de 3 semanas. La mayor parte del dinero que gana lo invierte en su empresa minera. Parker Schabel puede parecer un libro abierto en la televisión, pero como acabas de ver, hay mucho más detrás de esa mirada decidida y ese equipo embarrado. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Parker? ¿O tienes algún momento favorito de la fiebre del oro que lo involucre? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Si te ha gustado este video, dale un gran me gusta, presiona el botón de suscripción y toca la campana para nunca perderte una pepita de oro como esta. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima excavación.